Bueno, vamos a empezar con Estado segunda parte, los fundamentos del Estado. Fundamento del Estado significa qué es lo que hace, por qué tenemos que tener un Estado. ¿Cuál va a ser el fundamento para el cual sostener que debemos tener un Estado? Bien, hay dos grandes posturas. Por un lado la contractualista y por el otro lado la marxista. La contractualista es un poco más extensa, pero bastante sencilla de explicar. La principal característica del contractualismo tiene que ver con que para los distintos autores la sociedad nace de la necesidad de un contrato. Lo que van a hacer los distintos autores es tomar en cuenta como que hay dos grandes momentos. Rousseau va a plantear tres, pero no los quiero confundir, como dos grandes momentos. Una sociedad civil o una sociedad preestatal, es decir, antes de que haya un Estado. Surge ese contrato porque esa sociedad preestatal no tiene todo el orden que se necesita. Entonces hay una necesidad de que la sociedad haga un contrato y a partir de ese contrato surge una sociedad estatal, surge el Estado. Eso sería un poco la explicación de las grandes características, ¿no? Estos dos grandes momentos. Que es un derecho natural, que no es como lo plantea Aristóteles, el Estado no es un artefacto o una cosa... Perdón, Aristóteles planteaba que es una cosa natural el Estado, ¿no? Que es algo que sea la naturaleza. Bueno, ellos dicen que no, que Aristóteles está equivocado, que en realidad es un artefacto, es como un artificio, es un elemento creado por el hombre para satisfacer esta necesidad de estar organizados. Bien, va a haber tres grandes autores, hay más, pero la mayoría de textos habla de estos tres, Hobbes, Locke y Rousseau. En el cuadro comparativo que yo les hacía hacer a ustedes de las ideas de cómo tienen que ser los tres grandes momentos, los dos grandes momentos para cada autor, los tres grandes autores, lo vamos a explicar bastante sencillo. Para tomar en cuenta, cuando uno escribe es prisionero de su tiempo. Hobbes viene de vivir en Inglaterra una guerra civil, donde los monárquicos se pelean con el parlamento, y él ve que estas rupturas, esta guerra civil los va a llevar a un caos. Entonces, para Hobbes, la sociedad preestatal es una sociedad donde él ve al hombre como un ser malo, desconfiado, peligroso. Lo resume una frase que es de él y que creo que está en el libro: el hombre es el lobo del hombre. ¿Sí? La naturaleza del hombre no es buena, tiene muy pocas cosas buenas, tiene algunas, pero pocas. Tiene algún sentido de comercio, de querer crecer, un sentido de seguridad, pero este sentido de competencia lo hace un ser peligroso. Por lo tanto, va a necesitar un tipo de Estado, un contrato, donde todos los hombres ceden sus derechos a alguien que no es un hombre normal, ¿sí? Alguien que está por fuera del contrato, ni más ni menos que el rey. No se olviden que en este momento el rey es una figura cuasi divina, ¿sí? Dios le da la soberanía al rey para que el rey gobierne a su pueblo. No se olviden que no había soberanía popular, el pueblo era súbdito del rey. Bien, ante esta situación, entonces, decimos esta cuestión, ¿no? Esta necesidad de que haya una autoridad fuerte. El tipo de gobierno que propone Hobbes, entonces, es una monarquía totalmente dura, una monarquía absoluta, donde todo el pueblo cede sus derechos a este monarca que va a hacer lo que es mejor para su sociedad. Bien, dicho el primer autor, vamos al segundo. El segundo es Locke. Locke, también inglés, a él le toca vivir la época donde ya la guerra civil terminó hace unos 30 años y le toca vivir una época de prosperidad económica. Los ingleses se apoderan de lo que es Estados Unidos y empiezan a ver a futuro Estados Unidos, ¿sí? Las colonias, las 13 colonias, y empiezan a ver en esas colonias un futuro esplendoroso económicamente para Inglaterra. Bien, John Locke ve otro tipo de sociedad. Él ve una sociedad preestatal armoniosa,
Él no ve un estado de guerra como lo planteaba Hobbes, que la sociedad preestatal vivía en guerra, sino que hay libertades, la gente vive en paz, en armonía. El problema está cuando algún loco suelto pretenda romper con esa paz y armonía. Él dice que lo que hace central en esta etapa es el trabajo. Es el fundador del liberalismo filosófico. El tipo de gobierno que nosotros tenemos en Argentina, filosóficamente está inspirado en este señor John Locke. ¿Qué dice este liberalismo? Si vos trabajaste para obtener tu ganancia, no está bueno que venga alguien y te lo saque. En otras palabras, tu propiedad privada tiene que ser respetada. Entonces, ¿qué tipo de Estado necesitamos? Un Estado gendarme. Háganse la idea de un policía que está parado en la esquina y que no rompe las pelotas. Lo único que tiene que hacer es vigilar cuando las cosas no están bien, cuando ve que la propiedad privada de nuestra cuadra está en peligro. Si no, no tiene por qué participar. Eso es un Estado gendarme. ¿Sí? Debe vigilar y respetar nuestra propiedad privada. Un juez imparcial, otro término que también lo pueden encontrar, alguien que pueda castigar a los que vienen a romper con nuestra paz y armonía. Así que el tipo de gobierno que va a proponer este señor es un tipo de gobierno de monarquía limitada, monarquía parlamentaria, el monarca limitado, obviamente que critica tremendamente a Hobbes. El tercero, que es Rousseau, prácticamente no se puede poner ningún tipo de ejemplo político en la actualidad porque no se da, es muy utópico. Rousseau es el que va a hablar de una sociedad preestatal que tiene dos partes. La primera, él habla de que en estado de naturaleza el hombre era un buen salvaje. No se enamoraba, sí tenía sexo, no deseaba, no ambicionaba a tener riquezas, se satisfacía con comer, vestirse para no pasar frío y no más. Y el sexo para satisfacer una necesidad física. Un buen salvaje, no tenía ambiciones malignas. El problema viene cuando surge la propiedad privada, es decir, es un crítico tremendo de Locke. El estado natural, el contrato que plantea Locke para Rousseau, que es el que está viviendo Rousseau, es una trampa. En realidad seguimos en sociedad preestatal para Rousseau, porque dice que tener riquezas, tener propiedad privada hace que nos volvamos ambiciosos, mezquinos, que nos peleemos entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces él dice que tenemos que llegar al verdadero contrato, que es el libro que él llamó El Contrato Social, donde él propone que, parecido a Hobbes, ¿no?, donde todos cedemos nuestros derechos, acá no es que se le ceda a un X que es un rey, acá todos le cedemos el derecho a todos. Es como, imagínense que estamos dentro del curso y todos nos cedemos el derecho a todos. Todos tenemos, yo le cedo el derecho a los 30 compañeros, los 30 y pico, y a su vez los 30 y pico a mí. Entonces todos tenemos que velar por nuestros intereses. No es ni más ni menos que la democracia pura, no la representativa donde votamos un candidato, sino nosotros tomando nuestras propias decisiones. Él lo va a llamar a este grupo, a este tipo de voluntad, la voluntad general, ¿sí? Es la verdadera soberanía popular. Bien, vamos entonces a Marx. Para Marx, el Estado es bastante corto explicar, tengo menos minutos, pero es cortito. El Estado surge, la posición de Marx, obviamente que critica a estos tres muchachos, y el Estado surge por una necesidad de los burgueses de someter a los trabajadores. Puramente, básicamente es eso. Es una necesidad de dominarnos, un poco lo que explicaba cuando hablaba de la primera parte del Estado, ¿no? El Estado surge como una dominación necesaria de la burguesía para mantener la legitimidad por sobre la clase trabajadora. Es una forma elegante de dominar a los trabajadores. Para eso es el Estado. Es decir, que Marx es antiestatista, está en contra de este tipo de Estado. Él propone un Estado totalmente proletario. Ya vamos a ver más adelante.